Texto sobre fondo negro. ¿Cuánto vale una sonrisa auténtica? Año 2087. La Tierra vista desde el espacio. No es de extrañar que muchos de los que nos están escuchando en casa tengan una televisión que tenga la posibilidad de ponerle audiodescripción, ¿no? Yo a veces lo he hecho sin querer y de repente me ha sonado una voz y he dicho... ¿qué está pasando, no? Esto sería un poco lo que Vicente Alcoy percibe cuando ve este corto. Yo he tenido diferentes experiencias con audiodescripción porque es una herramienta con la cual nosotros, la gente que tenemos una discapacidad visual, pues se nos describen las situaciones que están ocurriendo y entonces nosotros, bueno, pues nos podemos hacer una composición de lugar mucho más interesante. La audiodescripción del corto es parte de él. O sea, para mí... fue una experiencia impresionante porque el cuidado que tuvo Miguel Ángel en buscar a la persona que hizo la narrativa de esa audiodescripción, una voz neutra, pero que te llega, que te propone, ¿vale?, las diferentes situaciones del corto. Investigando todo esto, me di cuenta de que había una normativa, la investigamos, la leímos, y entonces empecé a desarrollar un poco la audiodescripción con el guión, etcétera, y para hacerla, pues, llamé a Germán. Tiene pues, vozarrón para empezar, que es lo que tiene que pues tener. Pues él es el que ha dado claro. la voz y el cuerpo y la personalidad a la misma. Tú, como locutor, Germán, cuando él te pedía que hicieras una cosa de una determinada manera, ¿cuántas veces tenías que repetir hasta que le gustaba a Miguel Ángel? Pues mira, esto es muy interesante. La tendencia mía, como actor de doblaje, claro, era tirar, pues... un poquito más por el lado de la interpretación. Pues él era quien tenía que sujetarme las riendas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, claro, es decir, había que establecer un criterio neutro en lo que era la audiodescripción propiamente dicha, cuando yo tendía un poquito más, podíamos llamarlo, a la audiodramatización. A la interpretación, un correcto. poco, ¿no? En este caso sí que las indicaciones no las he puesto tanto yo como primero la norma y segundo las personas, los consumidores. Quiero decir, yo no tengo ningún familiar que tenga una discapacidad, entonces, claro, era todo desde la perspectiva de un contador de historias que quiere contar su historia a un público global. Exacto. ¿Y cómo la transmito? Exactamente como la hemos grabado, con todo el equipo, con toda la gente que ha estado ahí, solo a través del canal del audio, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar, Germán y yo, y prácticamente pues con el móvil íbamos grabando las pistas de voz y le decía, lee esta frase, y la poníamos. No. Cámbialo porque aquí igual esta información es más interesante. Y luego nos íbamos al edificio de la ONCE y nos entrevistábamos con diferentes personas ciegas o con discapacidad visual y entonces les decíamos, ¿tú qué opinas? Es que es increíble porque yo tengo una deficiencia visual grave, entonces claro, con mi guía, que en este caso es Germán, con esa voz neutra que antes hablaba, y yo entiendo esa normativa porque tú debes dejar que la persona, aunque se lo estés contando, pueda seguir imaginando la historia, porque claro, cada uno imaginamos las cosas por nosotros mismos, ¿no? Yo cuando conocí a Vicente, aparte de ponerle la audiodescripción y la pista de sonido del cortometraje, le di a tocar, pues le preguntaba, ¿cómo te imaginas, después de lo que has oído y lo que has vivido con la historia, cómo te imaginas al protagonista? O cómo te imaginas a la actriz, o cómo te imaginas, ¿no? Al final también el hecho de que las personas con la discapacidad visual puedan imaginar la película, pues lleva también al hecho de que hay un equipo detrás que ha cuidado al detalle cada aspecto de la película. Entonces, aquí como hay una labor que yo quería transmitir de todo ese equipo a las personas que no pueden acceder a ello por la vista, ¿no? Claro. Pues también es un poco que la gente vea y diga, bueno, pues la labor de la audiodescripción está bien hecha o mal hecha, porque si yo te pongo delante unas prendas que no se corresponden con lo que tú has imaginado, claro, para nosotros es una especie de salvaguarda de decir, bueno, pues el proyecto es coherente, tiene sentido, tiene tal, y entonces a través del tacto pues nosotros nos ganamos esa capacidad narrativa. La filosofía de esto, primero, es que la tecnología no es una excusa para contar historias universales, claro, y segundo, el hecho de que muchas veces nosotros mismos en el día a día pensamos que la realidad es la que vemos, es la que percibimos, es la que sentimos, y nos olvidamos pues de que no es así. No es así. De que hay muchas realidades que se viven de formas muy diferentes y que tenemos que hacer un ejercicio de empatía muchas veces, como
el que hemos hecho entre todos. Creo que eso ha sido lo que ha movido este proyecto durante todo este tiempo. Y en ese punto darnos cuenta de decir, bueno, pues es que igual al que tenemos al lado no lo ve como nosotros, pero eso no quiere decir que esté equivocado. Esté equivocado. La naturaleza nos ha dado herramientas suficientes como para poder seguir disfrutando al 100%, en este caso de cine, y en otros muchos casos pues de muchas otras cosas, situaciones en la vida.